Sí, señor, aquí tenemos a 3 distinguidos invitados, representantes además del despacho de la primera dama, de uno de los programas importantísimos del despacho de la primera dama, porque tiene que ver con la rehabilitación psicosocial y desarrollo humano. Es un programa, ¿verdad? Correcto. Pudiéramos decir, uno de los proyectos importantes que se desarrollan desde este despacho de la primera dama. RESIDE son sus siglas. Rehabilitación psicosocial y desarrollo humano. Eso es lo que quiere decir RESIDE. Ya usted sabrá a qué nos estamos refiriendo. Sí, señor, hablemos de este programa importantísimo que se desarrolla desde el despacho de la primera dama. Hay un pequeño video que quiero compartirlo con ustedes antes de que comencemos a hablar con el doctor José López, con la ingeniera Esperanza Lapec, que aparece en el video, dicho sea de paso, ahí ustedes la van a ver, y con la licenciada Luisa Coco. No te vi en el video, Luisa, o yo tengo Estaba tras bastidores, apoyando a mis Sí, compañeros. ustedes los jurídicos siempre les gusta estar tras bastidores, tomando las decisiones ahí, como, ¿verdad?, como Dios manda, vamos a decirlo así. Compartamos ese video, lo tenemos, ¿verdad? Si lo tenemos, pues vamos, y entonces caemos aquí de nuevo. Vamos. Estamos en RESIDE, que está ubicado en la Nueva Barquita. RESIDE es Rehabilitación Psicosocial y Desarrollo Humano. Es el nuevo proyecto que tiene el despacho de la primera dama. Para atender a las personas con discapacidad mental. Este es el primer centro en Latinoamérica de esta naturaleza. El mismo RESIDE está dentro de una comunidad. Somos de puertas abiertas para ser incluyente y que la comunidad sea partícipe de lo que es la enfermedad mental y con esto romper el estigma de lo que se ha venido creando de que la psiquiatría era algo manicomial y ya eso no se debe de ver así, sino es más de inclusión social. Es un plan individualizado. Tanto psiquiátrica, su seguimiento psicológico, vamos a tener musicoterapia, terapia de huerto, terapia de manualidades. Motivarlos a que culminen sus estudios, enseñarles a hacer ciertas habilidades. Que le garanticen esa inclusión laboral al final de su rehabilitación. Y sean funcionales dentro de su misma comunidad como cualquier otra persona. Ya usted lo vio, no tengo que explicarle mucho porque además cualquier cosa lo van a explicar ustedes ahora mismo. Lo primero es que llama la atención que esto está integrado dentro de la Nueva Barquita, en la urbanización que entregó el presidente de la República a los moradores, a las familias que vivían en lo que se llamaba la vieja Barquita. Y ya eso es un dato interesante, eso es un dato interesante que agrega valor a ese entorno, etcétera, etcétera. ¿A qué nivel está la construcción, primero, ingeniera? La construcción está a un nivel de un 85%. 80 y tanto ya, sí, ¿no? De avance ya próximo ya a entregarse. Está ya en los detalles finales. Está casi quedándose sin trabajo. Pero le buscamos otro, no se preocupe. La construcción está a cargo de Urba, no es mi... bueno, usted no es mi la supervisora, etcétera. Yo me encargo de la parte de project manager del proyecto. Perfecto. No, usted está de maravilla. Sí. O sea que ¿en qué tiempo más o menos tendremos este RESIDE? En los próximos meses, ya antes de finalizar el año, tenemos ya el centro entregado y en Estoy haciendo de abogado del doctor José López que quiere que le entreguen pronto eso. Sí, claro que sí. ¿Verdad, doctor? Cuéntenos un poco en qué consiste el RESIDE. Rehabilitación Psicosocial, Desarrollo Humano. Se ha venido trabajando una red de servicios en todo lo que es el tema de salud mental, porque había un vacío en los servicios. Este vacío prácticamente viene por la sensibilización que tiene la primera dama con el tema de todo lo que es salud mental, y ella se había sensibilizado por el tema de los deambulantes específicamente. De ahí donde nace RESIDE. Con la pasada ministra se restauró todo lo que eran los servicios de salud mental. El Departamento de Salud Mental hizo un plan para intervenir a todos los deambulantes. Perdón, se reestructuraron todas las que eran el servicio de las unidades de intervención en crisis. El hospital psiquiátrico ya no existe como hospital psiquiátrico, es un centro de rehabilitación psicosocial también, pero con residencia, o sea que el paciente permanece mucho más tiempo, a diferencia de nosotros que vamos a hacer un centro de día.
pues viene a cubrir un vacío que es la parte de que en la unidad de intervención en crisis solo se maneja la parte de psicofármacos y rehabilitación de la crisis per se que tiene el usuario, el paciente, en los momentos. Entonces, luego de que la crisis en salud mental se sanaba, el paciente lo que hacía era retornar a su casa sin ayudarlo a rehabilitar todas las funciones que con las enfermedades mentales poco a poco se van deteriorando y hasta a veces se van perdiendo. Entonces Reside viene a ayudar a ese usuario a rehabilitarse, a volver a tener esas habilidades, a que la enfermedad mental no se vea tan estigmatizada y a que el trabajo que toca hacer es en la comunidad. Por eso pertenecemos dentro de una comunidad, porque somos un enlace, además de la Nueva Barquita, con cada comunidad donde el paciente que recibamos resida. También vale destacar que tenemos 8 apartamentos que se utilizarán dentro del programa de Reside como hogares de paso, donde los pacientes que estén a cierto nivel de rehabilitación permanecerán con nosotros para la rehabilitación dentro del hogar. O sea, todo esto es rehabilitación, cosa de que las habilidades de la vida diaria y demás se le vayan también retornando a su usuario y cuando retorne a su comunidad, retorne con todas las habilidades y pueda también tenemos responsabilidad de hacer un enlace con la parte laboral, cosa de que el usuario tenga una forma de trabajar, de sustentarse y garantizándole también su medicación, que es una de las cosas que hace también que haya una recaída. Y aparte de garantizar que tenga la medicación, también garantizar que tenga ese apego a su tratamiento, o sea, que se lo siga tomando y que el servicio que nos toca hacer un enlace con la unidad de atención primaria para que el servicio que nosotros le dábamos se le siga dando en su unidad de atención primaria y no tenga que trasladarse hacia nosotros. Este es un proyecto interesante porque aunque la edificación está en un 80 y tantos %, ya ustedes tienen muy claro a qué es lo que van y tienen organizado prácticamente todo, incluyendo la parte jurídica. Totalmente. O sea, cuéntenos. Bueno, nosotros desde nuestro despacho, con nuestro marco legal, las leyes 513 de discapacidad general, la 1206 sobre salud mental, pertenecemos a la red de salud y le vamos a garantizar... Red Nacional de Salud, es así. Claro. Le vamos a garantizar a los usuarios, yo le llamo personas con capacidades diferentes, no discapacitados mentales, para así poder reinsertarlo a la sociedad humanamente con programas de rehabilitación personalizados, que es el PIR, donde nos van a garantizar que en 1 a 2 años, dependiendo de la capacidad de cada usuario, podemos verlo en un área laboral capacitado, reinsertarlo, que la sociedad lo acepte con sus capacidades diferentes. Y nada, que también, aparte de que ellos le voy a garantizar sus derechos, le vamos desde el despacho, que ellos tienen deberes, no solo con nosotros, sino con la comunidad misma. O sea, el despacho está previniendo todo en materia legal que sea en beneficio de los usuarios de Reside. Hay un aspecto humano, social, y en el video te aborda un poco el tema, doctor, de que no es una cuestión personal, sino que es social, el tema de la enfermedad, o del desorden, o del problema, cualquiera que sea, psicológico o mental, cualquiera que sea. Explíquenos un poquito eso. Sí, las enfermedades mentales, a diferencia de otras enfermedades, uno nunca ve un paciente cardiópata salir en el periódico que hizo un desorden social. Siempre nos toca a los psiquiatras pues cargar con un poquito, igual a la familia y al mismo paciente cargar con ese estigma que tiene la enfermedad y esa repercusión que tiene la misma enfermedad. Pues el usuario, el enfermo mental, lamentablemente los signos y síntomas son visibles ante todos. Esa tristeza, ese llanto o esa euforia, esa manía, todos lo notan y por ende pues crea ese impacto social y nosotros lo que venimos a hacer es salud mental comunitaria, que estas enfermedades, el impacto que tengan en la comunidad cada día sea menor
que no se le llame el loco del barrio, sino que sepan decir es un enfermo mental, o que el mismo paciente concientice, así como todos dicen soy hipertenso, soy diabético, pues pueda decir soy bipolar, soy depresivo, soy esquizofrénico, sin tener que bajar la cabeza y sin ser señalado. Entonces el trabajo que vamos a hacer de promoción y prevención también dentro de las enfermedades mentales. Es decir, hay un componente fundamental que es social. Y se trabaja ese componente social porque, perfecto, tenemos a la persona que es como si tuviera gripe, como si tuviera una cardiopatía, como si tuviera un pie, qué sé yo, cualquier problema de otra naturaleza, la tenemos. Pero tenemos a esta persona que además de eso es objeto de una atención especial, particular, como usted lo dice, de la sociedad. Entonces, ¿cómo se trabaja este tema a la sociedad? Porque a veces usted tiene menos problemas con la persona que tiene el desarreglo, la enfermedad, tiene menos problemas con él que con la gente. Sí. La gente es la que da más brega a veces. Entonces, ¿cómo enfrentar a la sociedad en sí, al contexto? Y decirle, óigame, esto es como si usted tuviera gripe, compadre, pero que tiene otro tratamiento y punto. O sea, esto es que me... Lo primero es, con este espacio que nos están aperturando, tener impacto en las redes sociales, en la televisión, en la radio, en donde ya se quite el término loco, se ponga la palabra enfermedad. O sea, cuando quitamos esa palabra y ponemos enfermedad, al desaparecer ya lo que era el manicomio, también ya se deja de ver una psiquiatría manicomial, en donde antes lo que se estilaba era ir a depositar el paciente, a dejarlo abandonado 6 meses. De arriba. Exactamente, quitármelo de arriba. Entonces ya venimos a hacer un trabajo con la familia, con la comunidad, en donde ese usuario, el plan piloto está en la Nueva Barquita, ese usuario va a ser visto dentro de su comunidad trabajando, jugando baloncesto, compartiendo en la iglesia, o sea, haciendo todas las actividades que hace la comunidad, y el usuario va a estar dentro de su comunidad, y es el reto de nosotros hacerlo con todos los usuarios que nos lleguen de las diferentes comunidades. Ver que esto ya no hay que encerrarlo en un cepo, trancarlo, aislarlo. O sea, ya la medicina, gracias a Dios, ha avanzado tanto y ya no se hace tanto énfasis en los psicofármacos. Ahora la psiquiatría lo que está hablando más es la parte de rehabilitación, porque ya gracias a Dios, con todo lo que tenemos de la farmacología, pues desaparecen o se atenúan los signos y síntomas. Entonces viene la parte que es el reto para el profesional de reinsertarlo nuevamente a sus labores y de que hacer que el impacto que haya tenido social, la crisis que haya tenido el paciente, pues si fue una manía, pues todo en el trabajo y en la comunidad sepan de que el paciente simplemente tuvo unos signos y síntomas propios de la enfermedad, que con su tratamiento se mejoró y que vuelve otra vez a su comunidad a hacerlo. Y educar a que hay síntomas premórbidos que aparecen antes de que haya una crisis, entonces evitamos que esto siga pasando así y ya poco a poco pues el usuario llegará al psiquiatra, a los centros de servicios de salud, acudirá a buscar todo lo que es salud mental de una forma voluntaria, porque todavía nos toca que va el paciente, el familiar, perdón, y lo lleva de forma obligatoria. Antes se daba un servicio deshumanizado, ya no, ya al humanizarse todos los servicios en salud, pues el paciente y la misma familia va a tener un acceso mucho más fácil a los servicios de salud y ya no va a estar ese estigma de que me llevaron al manicomio. O sea, ya con las unidades de intervención en crisis dentro de todos los hospitales, el paciente se siente incluido dentro de su mismo servicio de salud. Ingeniera, todo esto requiere un tratamiento diferente en términos de arquitectura, en términos de trabajo con el espacio. Porque no es lo mismo el manicomio de hace décadas que el centro de rehabilitación psicosocial. O sea, hay un concepto diferente. Si supiera y si que cambia la visión, digan. Que no, que al contrario, lo estamos haciendo y hemos visto de que el paciente tiene todas las necesidades que tienen son igual que cualquier otra persona y no hay que tener ninguna consideración especial con ese usuario porque eso sería seguirlo estigmatizando. O sea, el logro es ese mismo, de que todo el mundo vea que es una persona que no necesita nada especial, porque aquí no hay una discapacidad de que necesite una silla de ruedas, nada, o sea... Eso es lo que digo, que antes había sí, una correcto. noción manicomial y por lo tanto la arquitectura
o la solución de la ingeniería era una. Para ese tipo de... Para esto debe tener una solución, un tratamiento diferente, que es ese que usted ha dicho. Cuéntenos usted, bueno, que usted es la que sabe de eso. Respaldando lo que es el programa comunitario, que es lo que venía exponiendo el doctor. El centro cuenta con espacios para la concientización, para las charlas, para las terapias grupales, para las terapias comunitarias. O sea que sí, realmente sí, el centro responde con sus espacios a este programa de concientización y de educación a la comunidad, que ayude a todo lo que es la fase de rehabilitación del usuario. Sí. Hay espacios de interacción entre la comunidad, por ejemplo, y los que serían internos, ¿verdad? Del lugar. Hay un espacio de interacción entre ellos, y que en este caso serían sus familiares fundamentalmente, pero que en la medida de lo posible debía ser toda la comunidad, ¿no? Hay espacios de interacción entre los usuarios, los dominicanos y dominicanas que están ahí dentro, los empleados, los médicos y la comunidad que está afuera. ¿Están concebidos esos espacios dentro de la construcción? Así es, dentro de la construcción. Son espacios no muy grandes, son espacios medianamente, ¿verdad?, concebidos, pero sí, tenemos espacios que contemplan que se interactúe y que los usuarios puedan ir con sus familiares, y también se proyecta en un futuro que esos espacios sean utilizados en diferentes horarios como espacios de recreación. Exacto. Y de esparcimiento. Usted hablaba de derechos. Sí. Y ustedes los abogados bregan con eso, precisamente, Así es. con los derechos de uno. Así es. Esos derechos, que son derechos humanos, Inalienables. ¿cómo ustedes tienen previsto abordar ese tema? Porque también a la gente hay que convencerla de que se trata de eso, de derechos humanos, no es de que me están dando un servicio de pena y de no sé cuánto, y mira qué maravilla esto, te queremos muchísimo. No, señor, eso es mi derecho como ser humano. Exactamente. Entonces, cuéntenos un chin de eso. Nosotros doctora tratamos Luisa. inicialmente desde la familia, dejarle saber, estos son tus derechos. Nosotros vamos a crear folletos que así mismo plasmen cuáles son los derechos inalienables que tienen nuestros usuarios. Garantizarle también, con la responsabilidad de un tutor, su permanencia en nuestro centro debe de ser obligatorio, que el tutor lleve de la mano el programa con nuestro usuario. Ahí los derechos también se pueden garantizar. Nosotros, la intención es que no sea vulnerable, que la comunidad misma tenga conocimiento de lo que ellos pueden acceder a nuestro centro. Y sus deberes también, porque no solo el derecho, el deber del usuario mismo, para que nosotros le podamos brindar este servicio tan importante, deben de cumplir con un sinnúmero de deberes, que de no así cumplirlos, pues entonces caería en un impasse de permanencia, porque viene de la mano, un 50-50, derechos y deberes. Pero nuestra Constitución, la Carta Universal de los Derechos Humanos, las leyes que ya le comenté anteriormente, le van a garantizar totalmente a los usuarios su permanencia con nosotros. Y darla a conocer en la comunidad, claro está. Claro. Y es un programa además que lo que trata es de eso, de garantizar derechos, Así de garantizar derechos humanos, de Y es garantizar la acceso intención, a unos servicios que son para todos nosotros. es la intención primordial, garantizarle sus derechos. Nuestro principal trabajo ahí es que el usuario esté totalmente cubierto y que salga de ahí un ente de bien, un ser humano que se pueda reinsertar en la sociedad normal, como estamos nosotros trabajando en la vida diaria. De por sí trataremos también de tener personas dentro de nuestro personal, colaboradores que trabajen con nosotros con capacidades diferentes. O sea, nosotros mismos vamos a ser parte de la inclusión laboral, teniendo ahí en nuestro centro uno que otro colaborador. Colaborador es ya lo que somos nosotros, no usuarios. O sea, que vamos a ser ejemplo de lo que pregonamos. ¿Habrá algún tipo de formación en actividades de labor
es decir, de trabajo, de oficio, etcétera, es lo que le llaman esta terapia, ¿no? De tipo ocupacional. ¿Habrá algo así como parte de esa ese es el fuerte de RECIDE. Toda la rehabilitación va a ser con terapias. Va a haber distintos tipos de terapias. Dentro del la terapia mayor que vamos a tener de mayor importancia es la del huerto. Tenemos también el reto de lo que le enseñemos le genere un recurso para cuando él retorne a su comunidad, ella retorne a su comunidad, esto sea la fuente de ingreso para sostenerse y que siga, con se un mantenga. oficio. Correcto, exactamente. Entonces, ver qué le gusta al paciente, por eso decimos un plan individualizado de rehabilitación, porque el traje hay que hacerlo a la medida de cada paciente. Sí será grupal, pero dependiendo de los gustos y las características de cada usuario, para entonces saber en qué terapia le hacemos más énfasis. Pero básicamente RECIDE con este tipo de terapia es que irá rehabilitando el paciente, y sobre lo que decía, el contacto con la comunidad es primordial, es esencial. Por eso no todas las actividades serán dentro de RECIDE, también habrán actividades fuera y con la comunidad para que el usuario pues se sienta parte de, y la comunidad por igual se sienta parte de. O sea, esto es un dar, es un canal de doble vía, donde nosotros simplemente seremos la guía de esto, los supervisores, y el usuario y su comunidad serán quienes nos guíen a nosotros mismos de cómo ir manejando su patología y su rehabilitación. En la concepción de la arquitectura de este centro, por lo tanto, ¿cuáles son esos espacios llamados a servir de espacios de desarrollo, de adquisición de conocimientos, de destrezas, oficios, etcétera, de preparación, de educación en una determinada actividad? El principal, como mencionó el doctor, es el huerto, que está justo frente al centro. Hay un espacio. Hay un espacio destinado a la huertoterapia. Dentro del centro también tenemos unos salones que nos servirán de talleres ocupacionales. Fuera del centro estaremos haciendo convenios con Infotep, con diferentes entidades que nos ayuden y que nos colaboren con esa parte. Lo demás es el empresariado. Acordar con los empresarios que un % que según la ley debe también considerarse, un % de su empleomanía pueda ser ocupada con estos usuarios. O sea, que ellos tengan un espacio donde puedan trabajar, donde puedan desempeñarse al salir de sus fases de rehabilitación. ¿Qué capacidad tiene la edificación, el RECIDE? RECIDE está preparado para recibir entre 60 a 70 pacientes. Pacientes no, usuarios, me corrijo. Pero es rotativo, o sea, puede aumentarse la capacidad de atención. Este es lo que estamos considerando como piloto. O sea, que estamos recalculando y proyectando recibir más usuarios de esa cantidad. Y tenemos el equipo humano para atender ya a una cantidad me imagino que hay ya un proceso de capacitación, etcétera. Sí. Cuéntenos un poco de eso. Así es, ya usted es el que está dirigiendo ahí. Yo soy el que estoy dirigiendo. Sí, señor. Ya tenemos una parte del personal clínico, tenemos terapeutas, psicólogas, psiquiatras también, colegas que nos ayudarán y nos darán la asistencia. Estamos en proceso de capacitación, de formular los protocolos, la guía. Pues queremos dejar todo esto por escrito, que sea sentado, cosa de que si se quiere replicar en cualquier parte, pues la parte escrita de cómo es que se está haciendo y por qué lo estamos haciendo de tal manera. O sea que sí, ya contamos con ese personal humano, igual tiene esa sensibilización y, valga la redundancia, ese sentir humano con el trabajo que uno está haciendo, pues aquí a los profesionales nos quitamos la bata y nos toca pues hacer un trabajo directo en la comunidad y con la comunidad. Por ende, pues ya no es un servicio tan hospitalario como se estila, o sea, un servicio de primer nivel en donde nos tenemos que entregar a la comunidad. Y una cosa que me resulta importante tiene que ver con la capacitación de todo este personal, que por un lado es médico, médicos, son enfermeros y son etcétera, pero que por el otro lado
no son nada más ese personal, No, ese no, tipo no. de personal, sino que hay otro personal también que tiene que ver con su área y tiene que ver con la suya también. Pero Vamos con a la suya capacitar sobre a todo nuestro personal. Todos los colaboradores van a tener, por medio de acuerdos interinstitucionales, ya sean nacionales, como también de entidades internacionales que ya están firmados acuerdos. Exactamente, tenemos acuerdo con la Fundación Rey Ardí de Zaragoza, España, y por medio de sus, ya lo que ellos han hecho en España, a todo nuestro personal, desde el área de servicio al cliente, la parte administrativa, médica, salud, y en el área jurídica yo misma me voy a capacitar, porque en materia de derecho, para todos nosotros esto es nuevo. Aunque existen las leyes que le garantizan los derechos a los usuarios, pero la parte de reinserción desde una casa abierta, desde lo que es reside, es nuevo. Entonces todos necesitamos ser ¿Qué capacitados. tiene que hacer una persona o una familia para acceder a los servicios del centro? ¿Qué tendrá que Entra hacer? por medio de las ¿Por redes. dónde entra? Es de Por puertas la vía- abiertas. De puertas De abiertas. puertas abiertas. Si está en crisis, no será recibido en reside, pues las crisis le toca a la unidad de intervención en crisis, que ya eso es una intervención hospitalaria que amerita, y reside no es un hospital, por ende, entonces, paciente en crisis, unidad de intervención en crisis. Pacientes que no están en crisis, que están en proceso de rehabilitación, pues entonces pasan a reside. Pueden ser referidos de la unidad de atención primaria, referidos de la unidad de intervención en crisis, referidos del centro de rehabilitación psicosocial, o llegar por sus propios medios a nosotros. O sea, no es excluyente, los criterios que hay de inclusión y de exclusión son meramente clínicos, y en la parte social también, pues si un paciente no posee un familiar que se haga responsable, entonces corresponde al centro de rehabilitación psicosocial, que ellos tienen la capacidad, tienen trabajo social y tienen una permanencia mayor, en donde ellos lo asumirán para hacer el trabajo social de ese usuario, localizar la familia, y una vez la familia esté localizada y esté en la fase de rehabilitación que amerita que sea ambulatoria, entonces pasa con nosotros a reside a recibir este servicio. ¿Qué tiempo deberán estar ahí? El tiempo ¿qué que el requiere? paciente necesita, usted sabe Para que en estar, medicina claro. lamentablemente Un uno da un tiempo. estimado, pero el tiempo no lo marcará cada usuario. O sea, hay un reto de que quizás no exceda los 6 meses, 4 meses, para poder tener una rotación y seguir dando el servicio a la población, y que lo que entre por igual salga, porque queremos ver los frutos de reside que estén terminados, y es el reto que nosotros tenemos. Y hablando de la capacitación, si usted ve, me acompaña una ingeniera, me acompaña una Claro. abogada, igual manejan el tema de la misma forma que yo, o sea, que es el reto que tenemos. O sea, aquí no hay una profesión, la responsabilidad no recae sobre uno, sino recae sobre un equipo. Correcto. Así es. ¿Por qué la nueva barquita? ¿Por qué la nueva barquita y no el Parque Independencia o qué sé yo, cualquier otro lugar? Bueno. O sea, ¿por qué escogimos la nueva barquita para ubicar este centro reside? ¿Hay alguna razón particular, ingenieril, abogadil o médica? Es la razón social de que es una comunidad nueva que renace, está abriendo. Es un reto tanto para la misma comunidad, para nosotros, como para el Servicio Nacional. Entonces, por diferentes coyunturas, la nueva barquita fue el área donde se seleccionó. Y nada, nos toca trabajar con esta misma población, con toda la población nacional. O sea que somos, como dije, un centro de puertas abiertas. Y la razón de la nueva barquita, pues, fue el lugar donde se nos aperturó, donde se entendió que arquitectónicamente y demás razones Sí. era el mejor espacio para ubicarlo, y pues ahí nacemos. La idea es poderlo replicar y que la rehabilitación sea a nivel nacional, no dependa de un solo lugar. Perfecto, o sea que también nace con la noción de ser Expandido. expandido, claro, a nivel Replicado, nacional en todo lo que exactamente. sea necesario. Así es. Desde luego, o sea que hay visión de futuro también. Se nos agotó el tiempo, hay algunas cosas más que tendríamos que ver, pero vamos a dejarle espacio a cuando dentro de unos meses usted nos entregue ese reside que tiene que entregarnos, que es el primero, que es muy bonito, que tiene mucho espacio, que está ahí en la nueva barquita y por lo tanto, desde luego, agregando a ese Valores. espacio un elemento más importantísimo, agregándole valor a ese espacio que está creciendo ahí, creciendo de una manera muy, muy saludable, indudablemente, ahora más.
¿verdad, doctora Luisa? Gracias a la doctora Luisa, encargada de la parte jurídica del RECIDE, al doctor José López y a la ingeniera Lapé, que nos va a entregar eso bien pronto, ¿verdad? Así será. Así que, y gracias a ustedes por estar con nosotros, como siempre, ahí en Ojalá. No se muevan porque tenemos mucho contenido que compartir con ustedes aquí en el canal 4RD. No se mueva de ahí.